Pedro Alonso, Berlín en La Casa de Papel, es un gran actor y es mucho más que eso. Es también un autor literario de un libro estupendo que tuve la posibilidad de leer el manuscrito, titulado El libro de Filipo, ya publicado, en donde Pedro Alonso hace un recorrido por su pasado cósmico a través de una regresión que narra con lujo de detalles. Pedro Alonso también es un gran investigador de la conducta humana y se ha sometido a sí mismo a un viaje por toda la ruralidad mexicana para estudiar los efectos de las plantas psicodélicas. Sobre eso tiene una experiencia maravillosa, muy profunda y reveladora, además de inspiradora. Vamos con Pedro Alonso. Me he visto en los últimos años envuelto en un fenómeno muy loco que me ha dado una visibilidad por el mundo y que en muchos sentidos supone un salvoconducto y en algunos otros puede representar un peligro, ¿no? Si yo tengo una corriente de simpatía que me llega porque hay gente que valora lo que yo he hecho en una serie de mucho éxito, pues yo procuro devolver a toda esa corriente de afecto un ejercicio de concentración renovada como actor. Me gusta rodar, me gusta pintar, me gusta escribir, me interesan las vías esotéricas, las vías de índole espiritual. Mi relación con las medicinas ancestrales y con el consumo de ciertas sustancias en contextos rituales indígenas es algo que yo vengo practicando desde hace años de una forma discreta. Uno de los peores egos que yo he localizado es el ego espiritual. Hay egos mucho más groseros, ¿no? Yo qué sé, alguien se vuelve famoso y el comentario más habitual es, bueno, y seguro que los jóvenes de esa serie en la que has estado, o sea, se han vuelto tontos, algunos se han vuelto tontos. Y yo digo, bueno, a lo mejor no es el más joven el que más tonto se ha vuelto. Mi sensación es que la farmacología occidental ha conseguido cosas extraordinarias, cosas asombrosas, pero que con respecto a la salud del alma, básicamente se dedica a echar paladas de lo que sea para tapar. Y ahora te voy a dar la versión. La intención genuina es sintiente, es sintiente. Por eso te preguntaba, ¿qué sentiste? Porque podemos hablar durante horas y horas y horas de lo que viste, de lo que pensaste, de lo que opinas, de lo que yo opino. Pero en el camino del iniciado, se trata de recuperar el sentir. Sentir es algo que da mucho miedo. Sentir genuinamente es algo que da mucho miedo. Soy Germán Daniel León, encargado de que esto suene maravillosamente. Los dejo con Mauro y quien interpretó a Berlín en La Casa de Papel, Pedro Alonso. Entre la accidentada cita que hemos tenido para poder llegar a la grabación de este podcast, que finalmente, ahora sí parece que lo estamos grabando, apareció un tema del cual yo estoy seguro los dos estamos muy ganosos de conversar por lo que a ti por lo que has hecho y por un evento que apareció y que no quiero revelar todavía, porque como te decía en la primera grabación fallida, aunque me voy a olvidar de que están oyéndonos, en algún grado tengo conciencia de que nos están oyendo y quiero que los que nos oyen desarrollen ganas y suspenso de saber qué es aquello de lo que queremos hablar tú y yo, pero que nos vamos a contener un poco las ganas de hablar del tema, porque yo tenía preparado antes de eso preguntarte qué ha pasado con el libro de Filipo, porque me interesa mucho, porque lo volví a mirar ahora recientemente, particularmente el prólogo de Tatiana me conmueve cantidades, y pensé, no volvimos a hablar del libro de Filipo, ¿qué pasó? Pues fíjate que no tengo todavía una respuesta clara sobre qué ha pasado con el libro de Filipo. Yo diría más bien que no ha pasado, que no ha pasado. Una de las cosas que a mí más me movía cuando lo publiqué en España, creo que te lo he comentado alguna vez, era la posibilidad de viajar con el libro y compartir algunas partes del libro en directo con la gente que lo hubiese leído. Me apetecía ese encuentro íntimo, ¿no? Hay algo en todo lo que yo creo que estoy haciendo con obra propia que busca como rehabilitar el sentido de la ceremonia y
y en su momento se organizó una gira que me iba a llevar por varios países de Latinoamérica, por algún país de Europa, que se cayó por el COVID. Y eso lo tengo como ahí, ¿no? Todavía ahí. De hecho, solo he hecho una presentación presencial en Turquía, que movió cosas potentes. De ahí sacamos un primer documental, que fue una práctica previa al documental que hemos hecho ahora de La nave del encanto y que estoy reescribiendo y montando ahora. Luego he ido a Colombia hace poco. Eh, Tuve un par de momentos con el público en la Filbo, en la Feria Internacional del Libro, allí, y ahora he tenido también un intercambio en Chile, en el que también ha estado presente la energía del libro. Y sigo quedándome un poco con las ganas. El libro de Filipo es una historia iniciática, que yo escribo a partir de una regresión a una vida pasada de la mano de Tatiana Georgievich. eh, y, y entiendo que eso a mucha gente le suena ya como particular. Eh, es un tema muy interesante, el de las vías de acceso a lo invisible. Pero en última instancia, al final, el libro de Filipo habla de la relación entre un tipo que era yo en otra vida y un maestro espiritual que le hace cambiar su sistema de procesamiento. Y todavía no acabo de tener un retorno claro sobre eso, lo que eso ha generado más que en algunas personas individuales. O sea que no tengo una lectura cerrada de hasta dónde ha viajado el libro, ni si le queda mucho trayecto, si ese trayecto yo lo voy a seguir atendiendo o no. Estoy en un momento incierto en relación con el libro de Filipo. Lo que quiero traer adelante ahora oyéndote, caí en cuenta que mi pregunta no se estaba refiriendo al libro como objeto de consumo y ni como objeto de crítica. Acabo de caer en cuenta que la pregunta era un poco más profunda y es, pero entonces la voy a ampliar un poquitico. Yo te conozco a ti por la fama de ser actor y de Berlín en Casa de Papel. Esto es el paquete con el que llegas, pero rápidamente ese paquete empieza a quedar atrás. No es que desaparezca, cae atrás, porque tú avanzas muy rápido y muestras muchas facetas de ti que hacen que uno rápidamente se olvide de Berlín. Y dentro de esas facetas aparece el libro, tú me invitas a leerlo, yo lo leo y además me es familiar el tema de las regresiones medias porque, sabes, yo escribí una obra que se llamó La otra mitad del sol, muy famosa, muy exitosa, que es sobre un personaje que viene tratando de resolver una historia de amor a lo largo de dos épocas de la humanidad. Entonces el tema me es familiar, veo esto, pero como sé que esto tiene además parte de ver con tu vida real y con tu vida presente y la forma como viajas allí, y para mí sí hay una lección. Para mí sí hay una lección muy importante en el libro, más allá que la lección que tú tuviste contigo, y es que el libro presenta un debate ético muy profundo, casi sin solución, creo que es la gran lección del libro para todo aquel que quiera ignorar la anécdota sobre la reencarnación o la no reencarnación. Ok, olvídate de la anécdota, el libro te pone otro tema que es decir, real, es cómo resuelves un problema ético tan valioso y tan pesado como el de Filipo. Y luego, después del libro, me encuentro contigo otra vez y estás haciendo aquello de lo que vamos a hablar en un ratico, pero también estás haciendo, y aquello de lo que vamos a hablar en un ratico, no tiene nada que ver con tu mundo objetivo, visible de actor, Casa de Papel, Berlín, sino es que es distintísimo y el libro ya te aleja. Entonces, de lo que yo quiero que me hables es este libro y ahora la aventura de la que vamos a hablar más tarde, pero comparado con La Casa de Papel, con la altísima fama que tienes en Europa y gran parte del mundo, ¿cómo convive todo eso en tu cabeza? Wow. A ver, yo entiendo que hay eh, una presencia que se coloca en el medio del escenario para mucha gente que no me conoce cuando yo aparezco, y es el origen de mi popularidad. Entiendo que eso es algo contra lo que yo no puedo ni quiero luchar, ¿no? Es casi una categoría, ¿no? Me he visto en los últimos años envuelto en un fenómeno eh,
muy loco, que me ha dado una visibilidad por el mundo y que en muchos sentidos supone un salvoconducto y en algunos otros puede representar un peligro, ¿no? Me ha pillado con suficiente edad como para, desde el primer momento, intentar ponerlo en perspectiva, eh, aprovechar lo que tiene de valioso, y tiene muchas cosas, pero me ha invitado también desde que empezó a pasar a concentrarme en lo que de mí depende, ¿no? Si yo tengo una corriente de simpatía que me llega porque hay gente que valora lo que yo he hecho en una serie de mucho éxito, pues yo procuro devolver a toda esa corriente de afecto un ejercicio de concentración renovada como actor. Eso por un lado. Y por otro, la forma de navegar en medio de toda esa vorágine para mí ha sido no pelearme con el mainstream, con la parte declarada del entretenimiento como actor. Ahora voy a hacer el spin-off de Berlín, me he hecho una película de ciencia ficción a principio de año, he colaborado en una película de animación. Por otro, yo he reforzado un camino que venía habilitando en los últimos años que tiene que ver con la obra propia. Entonces, de vez en cuando estoy en on, negocio toda esa marea de energía que me llega, devuelvo lo que puedo concentrándome en mi trabajo como actor y después desaparezco. Y desaparezco para atender eso que te digo de la obra propia, en lo que yo estoy intentando de alguna manera mezclar a la vez todos mis intereses y aficiones. Me gusta rodar, me gusta pintar, me gusta escribir, me interesan las vías esotéricas, las vías de índole espiritual, el conocimiento, la introspección, seguir investigando en mí mismo, tener una perspectiva sobre el mundo. Pues todo lo de la obra propia lo voy metiendo ahí. El libro de Filipo, de alguna forma, toca varias de esas vertientes, de una forma muy particular, de la mano de la regresión. Al final yo tuve que escribir algo así como una novela. No es exactamente lo que yo venía escribiendo y lo que sigo escribiendo. Y ahora estoy siguiendo con ese proceso y acabo con Enrique, con mi hermanito Enrique, de codirigir algo así como una película documental que nos ha hecho dibujar un 8 a través de la geografía mexicana, que también tiene una vertiente esotérica, pero no solo. Creo que al mismo tiempo es una road movie, creo que es un canto de amor a México, que es un país que yo amo profundísimamente. Pero sí es verdad que en el centro de ese viaje que se va a titular seguramente La nave del encanto, hay un tema principal eh, que cuando lo abramos al público seguramente va a ser el que más opiniones de todo tipo puede desatar, ¿no? Porque el viaje básicamente es una road movie sobre uno de esos viajes que yo he hecho en los últimos años a propósito de medicinas ancestrales. Mi relación con las medicinas ancestrales y con el consumo de ciertas sustancias en contextos rituales indígenas es algo que yo vengo practicando desde hace años de una forma discreta, que seguramente se filtra de una forma más o menos visible, reconocible para alguna gente, pero muy discreta por mi parte en lo público. Y esa discreción creo que va a salir volando por los aires cuando algún día la compartamos con el público, porque tampoco quiero hacer muchos spoilers, ¿no? Todavía falta mucho, pero el documental básicamente es un seguimiento de mis encuentros con maestros que realizan prácticas ceremoniales en contextos de respeto, ¿no? Entonces, hemos hecho un viaje en el que trabajamos con diferentes sustancias, aunque, insisto, hay más vertientes en el viaje y al mismo tiempo acepto y asumo que eso va a ser muy llamativo, ¿no? Que yo he rodado ceremonias en las que he participado con diferentes maestros a lo largo de la geografía mexicana, como te digo, y eso es un tema que seguramente va a suponer un antes y un después en mi perfil público, ¿no? Pero yo todo eso lo comparto porque, como te decía, en mi obra propia, lo que yo estoy intentando es seguir aprendiendo sobre mí mismo, sobre el mundo,
es algo que ocupa mucho de lo que yo escribo, y en un determinado momento, leyendo algo que había escrito cuando fui a conocer, para que me compartiesen el peyote en San Luis Potosí, dije, esto podría ser una película, esto podría ser un documental. Y tirando de ese hilo hemos llegado hasta aquí, que hemos producido nuestra primera película, la he codirigido, la estoy escribiendo, la he conducido y además he celebrado con determinadas sustancias al otro lado de una cámara, ¿no? Pedro, yo, yo quiero poner la experiencia de tu presente en una perspectiva que a mí me atrajo de ti, que es la que me imanta y es la que me hace cuidar como cuido la relación contigo. Y es que conozco una persona que está en la cresta de la ola cuando te conozco. eh, y estás en la cresta de la ola en un nivel concreto, un papel en un show de televisión, pero es muy fácil ver en ti, es muy fácil, y a mí me interesa el tema, ¿sabes? No es porque quiera elogiarte o no, no me interesa, sino es que el tema de cómo administrar el ego, yo creo que es un tema que nos atormenta a todos, seamos o no actores, seamos zapateros, vidrieros, pilotos, lo que quiera. Yo creo que el asunto del ego es un tema de trabajo permanente y que nos urge trabajar, entonces creo, porque de eso va a depender en gran parte que se salve la humanidad, de cómo administramos los egos, sobre todo el ego y el afán por el poder. Y en eso yo te reconozco una cantidad de matices que me han llamado la atención, porque tengo muchos amigos actores y actrices, y veo lo fácil que es empotrar la vida en la fama de un gran actor, una gran actriz. Es muy fácil empotrarlo realmente, es muy fácil, ¿no? No tiene ninguna dificultad, tú lo acabas de decir al comienzo, la popularidad tiene una gran cantidad de beneficios sanos, algunos de ellos perversos, pero los tienen, o sea, ya depende de que quieras tú coger, que quieras tú, que quieras tú tener de eso. Lo que viene contigo, este viaje que estás haciendo hacia la espiritualidad, es un viaje técnicamente te va a alejar del ego. Y quiero hablar de esto para dejarlo como un prisma de lo que vamos a conversar, porque de lo que me atrae de ti es que no te focalizaste en aquello que al ego más le apetece, que es la popularidad, y te decides a buscar un equilibrio entre la popularidad conveniente, pero además de eso, tus reales búsquedas internas, y haces todo este viaje. Entonces, necesito decírtelo porque quiero que sepas qué estoy mirando yo y qué es lo que quiero resaltar, porque me parece importantísimo dejar un testimonio de cómo no matriculas la vida en un rótulo. Eso me parece importantísimo. Es que es muy fácil matricular la vida en un rótulo. Te sientas en el rótulo y todo aparentemente se vuelve cómodo. Y De, tú te de la todas pasas... formas, de todas formas, quiero contradecirte, porque, eh, a ver cómo lo digo, uno de los peores egos que yo he eh, localizado es el ego espiritual. Hay egos mucho más groseros, ¿no? Yo qué sé, alguien se vuelve famoso y el comentario más habitual es, bueno, y seguro que los jóvenes de esa serie en la que has estado se han vuelto tontos, algunos se han vuelto tontos. Y yo digo, bueno, a lo mejor no es el más joven el que más tonto se ha vuelto. Eh, pero digamos que son ideas que son fáciles de imaginar a propósito de un subidón tan grande de popularidad. Pero hay subidones de ego mucho más esquivos, mucho más disimulados y a veces mucho más peligrosos. Me he encontrado con gente de conocimiento eh, que aparentemente hablan desde el amor, desde el afán de búsqueda de un mundo mejor, de una toma de conciencia, y que de pronto empiezan a caminar casi sobre las aguas y mirar con una perturbadora condescendencia al ser humano que vive allá abajo y que no es consciente de los misterios del mundo. Y ese ego, que no es consciente de sí mismo, de pronto puede caer en conductas narcisistas peligrosísimas, peligrosísimas. Por eso que
Yo creo que sea cual sea el nivel de conciencia de cada uno, uno está siempre muy cerca de convertirse en un gilipollas. Eh, yo, yo no me considero ya más ni menos que nadie. Sí es verdad que me interesa el crecimiento personal, sí es verdad que yo tengo una dimensión espiritual, sí es verdad que esa dimensión espiritual la he ido separando del territorio de la religión donde yo fui educado, y si acaso lo que estoy intentando es, con esa vocación de crecimiento, con esa vocación un poco esotérica y mistérica, afinar mis protocolos de entrenamiento para hacer básicamente una cosa, y es estar presente, más conectado y más consciente de cuáles son las vetas de mi naturaleza, de mi personalidad, para, para si acaso estar más lúcido a la hora de tomar decisiones. Yo creo que todos los días tenemos que tomar muchísimas decisiones. Nos vemos enfrente de muchísimas disyuntivas y se nos mueven cosas por dentro. Yo tengo sentimientos de todo tipo, algunos a veces inquietantes y perturbadores o difíciles o ásperos. Otra cosa es lo que yo hago con esos impulsos. Y ahí sí que procuro que mi atención cada vez esté más afilada, porque he visto que eso me sienta bien, me hace sentirme más sano, más pleno, y reconocer el jardín que yo soy, eh, para que mi vida se parezca a lo que a mí me apetece, a lo que a mí me sienta bien. Como te decía, he visto gente hablar en términos altruistas y decir que todo lo que estaba haciendo era por el bien de un grupo, y sentir con toda rotundidad que esas afirmaciones eran falsas. Y yo digo, wow, cuidado, ¿no? Cuidado con, con no ser consciente de las paradojas de uno mismo. Para mí la vida es una paradoja. Yo creo que eso le da gracia, hace la vida muy entretenida, a veces muy perturbadora, pero quiero crecer para ser lo más lúcido posible y sobre todo para pasarme lo mejor posible. Yo me lo quiero pasar bien, me lo quiero pasar bien, quiero disfrutar, quiero, quiero saber dónde están mis costuras para ir un poquito más allá y vivir la vida con una emoción que me haga levantarme por las mañanas con energía renovada. Óyeme esto, hablas de que tuviste que tuviste, no, que quisiste reconectar tus vínculos con lo místico, con la religión de tu origen, que ahí supongo es la católica. ¿Sí es la católica? Sí, yo fui Oh, educado en una familia convencional española, de las que iba a misa los domingos. Luego a medida que nos fuimos haciendo adolescentes, eso se fue desinflando en cierta medida, pero sí, yo vengo de un ambiente tradicional, católico, pero desde los 18 años, digamos que ese lazo eh, con la práctica de la religión, en mi caso, se cortó. Creo que hizo un transfer con lo de la interpretación. Yo pienso que en el mundo de la interpretación, en el mundo del arte, hay mucho desencantado de la religión que busca rehabilitar el sentido de la ceremonia. Y con el tiempo yo me he dado cuenta de que he ido recuperando esa vertiente, ¿no? Sobre todo a partir de una crisis que tuve a los 30 y pocos años, que me hizo resetearme, desmontarme y volver a, a construirme como individuo. Y ahí fue cuando empecé a trabajar de una forma mucho más constante y conectada con lo de la meditación, con el ejercicio de la meditación que yo practico casi a diario y que de alguna forma supuso un punto de partida en el que reempecé todo, ¿no? y ese tipo que lo puedo suponer sin dificultad, somos millones que vienes caminando desde aquellos orígenes católicos clásicos, latinos, y hace todo este tránsito y hoy en día lo veo navegando por los territorios como el del libro de Filipo, la reencarnación, más de lo que vamos a hablar ahora, que es con lo que tengo emoción como de llegar, que me quiero regalar esa atención.
es tipo, ¿qué tanto ha tenido que, a qué tanto afecto ha tenido que renunciar por cuenta de esos cambios? ¿Qué tanto te has vuelto raro para aquellos que te amaban o que tú amabas y que empezaron a decir, está demasiado raro y ya no nos comunicamos con él? Vivimos en un mundo, vivimos en un mundo donde alguna gente se inquieta cuando le dices que meditas. Quedarse quieto y respirar, a alguna gente le, le pone nerviosa. Entonces, a partir de esa premisa, eh, yo creo que soy una persona respetuosa, pero hago un esfuerzo muy grande cada día es algo que digo de vez en cuando, por cortarle la cola a las expectativas, a las propias y desde luego a las ajenas. Bastante tengo con concentrarme en mi sentido de la acción como para pensar en lo que le parece a la gente, lo que hago. Eh, si te acercas a mí me da igual desde dónde te acerques. Procuro atenderte igual que atendería a cualquier persona. Pero mi momento, por ejemplo, de popularidad me hace comprobar que a alguna gente le da igual la persona que tienen delante. Lo que ven es una proyección y lo que quieren de esa proyección es una oreja, un rabo, un autógrafo, una foto, pero la persona le da igual. A mí no. Procuro atender a la persona que está enfrente como procuro atender a la mía, a la mía. Pero yo no soy una de esas personas que se dedique a leer las críticas de lo que hace. O sea, entiendo que también puede ser un problema de ego que yo no sea capaz de ver algunos de los trabajos que yo hago como actor, pero muchos no los veo. Algunos los veo, porque me di cuenta de que demasiada importancia personal, entonces no puedo soportar que yo no sea como Marlon Brando. Bueno, pues humildad. Entonces tengo que ver que yo no soy como Marlon Brando, pero de ahí puedo sacar conclusiones técnicas que me hagan avanzar. Ahora, yo no leo, no he leído nada absolutamente de lo que se dice de mí por haber hecho, por ejemplo, La Casa de Papel. Entonces, soy consciente, de hecho tuve como unos meses de miedos fuertes justo cuando estaba a punto de tomar la decisión de hacer una película como la que hemos hecho. Entiendo que puede suponer un punto de inflexión para muchos en su relación conmigo. En muchos países que yo haga una película sobre medicinas ancestrales, por ejemplo, me va a convertir en un drogadicto, o sea, sin matices, porque vivimos en un mundo lleno de prejuicios. Vivimos en un mundo que en la relación con las sustancias de la naturaleza creo que está teniendo un punto de inflexión, pero que durante décadas ha vivido bajo el prisma del prohibicionismo de los norteamericanos, ¿no? Que decían que todo el que se relacionase con sustancias psicodélicas, enteógenos, en cualquier contexto, básicamente eran hijos de Satán. O sea, es un pensamiento tan reducido, tan estrecho, tan tendencioso y tan amarillista, que si yo pensase en lo que piense la gente de lo que yo voy a hacer, no saldría de mi casa. Mi madre cuando era pequeño me decía, Pedro, tú no hables, tú no digas, no contestes, porque vivíamos en una sociedad que venía de una historia tremenda de represión, hija del franquismo. Y yo eso no sé de dónde me salió, pero yo eso no lo soportaba. No lo toleraba. Yo soy una persona curiosa, insisto, que procura ser respetuosa, que puedo tener mis cosas, mis luces o mis sombras, pero que tengo una curiosidad legítima por seguir creciendo. Y para crecer te tienes que salir a veces de los márgenes, tienes que enfrentarte contra tus propias costuras, eso tiene un riesgo. Pero desde luego en los riesgos yo tengo muy fuera de foco los miedos ajenos, ¿no? Lo que vaya a pensar la gente de lo que yo hago. Tengo razones, procuro concentrarme con mis intenciones, o sea, estar muy alineado con cuáles son las razones profundas por las que hago las cosas y de lo demás me olvido.
Voy a compartirte algo por gusto mío, no, ni siquiera creo que sea necesario, pero me Pero quiero yo dar el quiero gusto. que todo lo que digas sea por gusto tuyo. O sea, Ok, ahí va. quiero que me digas todo lo que te salga de dentro que sea por gusto tuyo. Así, así es, así es. Y esta sí que es solo por gusto, porque pensé, se la digo, no se la digo. Yo ando peleando, Pedro, yo ando peleando conmigo y por eso estoy haciendo este podcast. Por eso el podcast se llama como se llama. Este podcast es un proyecto que inicialmente es un proyecto de fuerza mía conmigo y surgido de una conversación con Fernando, que eso está en el cabezote del podcast, que algún día él muy amorosamente me dijo, todo eso que tú sabes en la vida, ¿cuándo lo vas a decir? Y yo me quedé muy loco y dije, mi hijo lo que me está preguntando más o menos es, o eres o no eres, es un poco, y arranca toda esta locura y me invento un título que se llama Ser o no ser ahí el podcast, y digo, a este título le tengo que poner un podcast. Y entonces, eh, todo lo que yo te pregunto aquí, te diga aquí, y diga aquí, siempre tiene que ver con que yo me cuestione por qué lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer. Es un ejercicio que hago para tratar de ser pertinente y de ser pertinente quiere decir que la conversación entre tú y yo sea realmente una conversación y no una mímica de conversación, ¿me entiendes? No tengo nada preparado, yo no vengo con una, yo quiero que la conversación salga de acá y me dio la gana de decirte que oyéndote me vino a la memoria uno de los párrafos que más ha marcado mi vida provenientes de la literatura y tiene que ver con cartas a un joven poeta de Rainer María Rilke. A mí me incomoda hacer esto porque siempre pareciera que uno está buscando si el otro se leyó el libro o no. Si no te leíste el libro, no me importa, y si te lo leíste Me lo he bien. leído, me lo he Ok, leído. vale. Y entonces, él dice, y te recordarás, cuando le dice Rilke al alumno, le dice así, le dice, y me dice usted que ahora se siente solo, porque a partir de su crecimiento mental y espiritual se empieza a sentir solo y empieza a sentir distancia con aquellos a los que ama y empieza a encontrar que ya no tiene mucho que compartir con ellos y usted empieza a encontrar en esa soledad angustia. Y le dice Rilke, yo le propongo que con aquellos que aún ama y que empezó a sentir distancia, ubique puntos de contacto para que a través de ese punto de contacto usted pueda seguir sintiéndolos y trate de no asustarlos con su crecimiento. Me hiciste acordar de Rilke porque yo creo que sí, en la medida en que te elevas, tienes que dejar de serle grato o por lo menos atractivo a una gran parte del mundo que antes te consideraba un, un igual, ¿no? Igual en el sentido más amplio de la palabra. Fíjate, mm, es que tocas cosas. Hace poco estuve con una tanatóloga. Bueno, no sé cuándo vas a emitir esto. Pasará el tiempo suficiente. Y quien se acuerde cuando vea nuestra película dirá, ah, se refería a esto. Estuve con una tanatóloga, una mujer maravillosa que aparte ha tenido dos sustos físicos grandes. Entonces, después de estar con ella un rato, reconocía y aclaraba que ella siente la muerte rondando. Una mujer que, que enseña a otra gente o sostiene a otra gente en la hora de la muerte. Una mujer que, como tú me preguntabas hace un momento, vio como mucha gente de su entorno no entendía que empezó a meditar con su marido, miraban así un poco raro, y que ya fliparon por colores cuando se hizo derviche. ¿Sabes quiénes son los derviches, no? Los que dan vueltas, vueltas y vueltas sobre sí mismos en un eje hasta que entran en trance y conectan con Dios a través de la vibración y los cantos, ¿no? Y a la gente no entendía. Pero fueron herramientas meditativas que ella fue localizando para conectarse con lo que sentía que era primordial. Ella nos compartía que después de estos sustos, su hija estaba muy preocupada porque ella está muy mayor, pero claro, esta mujer es una maestra de enseñar a morir. Y lo que nos compartía era con total honestidad sus herramientas. Respiro, giro, medito, eh, intento llegar a frecuencias en las que mi ego desaparezca, etcétera.
cosas que la gente que medita más o menos tiene cerca, ¿no? Y en un determinado momento, eh, una de nuestras compañeras, una chica muy jovencita, pero muy talentosa y muy trabajada para la edad que tiene, le compartió que había tenido una experiencia medicina y que se había sentido abrumada por la desolación, por la soledad, ese vértigo diabólico que a veces le puede entrar a uno, ¿no? ¿Cuál es el sentido de estar aquí? Además estoy solo, ¿no? Y ahí de repente la tostada de nuestra conversación giró y Lupita, que es así como se llama la mujer, le habló muy fuerte y le dijo, sí, bueno, estás sola, es que estás sola. ¿Y qué? Y entonces de repente Julia, nuestra compañera, e incluso nosotros nos quedamos un poco como impresionados, ¿no? Porque no le hizo ningún tipo de caricia, ningún amago de, de calidez. Le De dijo, amortiguar esa... sí, realmente en los trances importantes de la vida y desde luego en la hora de la muerte vas a estar sola. Dicho esto, mi experiencia, decía, mi aprendizaje, mi proceso y mi camino me hacen creer y sentir que todo es tránsito, e incluso es tránsito el momento de la desolación. El ego puede encontrar maneras, como decíamos antes, múltiples de ponerse a llorar, de ponerse a señalar, de ponerse a operístico y dramático. Detrás de la desolación más profunda hay algo maravilloso que sigue fluyendo a pesar tuyo y que seguramente si eres capaz de ser valiente y trascender ese momento de soledad, ofrecerá para ti nuevamente la maravilla. Así que cuando te sientas sola, trabaja, respira, medita, trasciende la tormenta y verás cómo de nuevo se abre el día, aunque a veces duela. Cosa tan maravillosa, pero no te imaginas el regalo que me estás haciendo. Porque claro, eso es de las cosas que yo llamo cultura de almanaque. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo dice, pero lo has dicho de una manera, o por lo menos en este momento de mi vida, estoy preparado para recibir ese mensaje como viene, ¿no? Es una cosa que técnicamente cualquiera te puede decir y te lo dice todo el mundo, pero lo has dicho empaquetado en una oración que me gusta mucho oírlo por mí y por quien quiera más que oiga esto, porque suena absolutamente claro. O sea, lo pusiste con una gran concreción en la que cuesta trabajo no creerlo, así seas un descreído. Y entonces ya estoy dispuesto a que soltemos eso que hemos venido jugando un rato, y es, ¿qué carajos te fuiste a hacer a México? Por favor. Cuéntame, por favor, qué aprendiste en México, qué viste en México. Vamos a hablar de eso. Bueno, hay un matiz que quiero reforzar. Cuando yo hablo de espiritualidad, cuando yo hablo de conciencia, cuando hablo de búsqueda, cuando hablo de autoconocimiento, eh, quiero poner el foco también en el entrenamiento. De lo que hablaba esta mujer, Lupita, es de entrenamiento. Tú te puedes poner aquí a hacer gran literatura y seguramente estarás tocando algún punto importante cuando digas que la vida a veces impresiona, ¿no? O que de repente un día te levantas por la mañana y ves el ruido del mundo y te sientes triste, o que te sientes desconectado de tus semejantes, y puede haber razones muy legítimas, ¿no? Y algunas de mucho peso. Todos podemos sentir lo que es eso, el día en que te sientes desconectado y no sabes muy bien qué hacer. Pero a mí en todo este ejercicio de búsqueda espiritual me gusta, insisto, cada vez poner más el foco en lo que tiene de entrenamiento. Respirar es un entrenamiento.
es como pedalear. Eh, lo que pasa es que vivimos en una sociedad también, yo creo que muy madura, que se frustra en medio minuto, ¿no? Para subir un puerto de montaña, tú tienes que rodar y rodar y rodar y rodar con la bicicleta durante tiempo, hasta que tú vas teniendo una maquinaria que te sostiene para poder subir el pico. Eso lo digo porque básicamente lo que yo estoy haciendo con mis viajes es entrenar. El, 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 el hilo básico fundamental que está por debajo tiene que ver con cómo yo refino mi manera de percibir, mi manera de relacionarme, incluso conmigo mismo, con el mundo, con los otros, con el trabajo, para de alguna manera pedalear de una forma cada vez más amable, más gozosa, que además de asumir que hay una parte de voluntad y de sacrificio, me permite contemplar las maravillas del viaje. No se me ocurren muchos más lugares que en México para hacer ese tipo de entrenamiento. México a mí me parece una película extraordinaria a cada momento. Es un lugar lleno de paradojas, pero que al mismo tiempo tiene una frecuencia alta, muy efervescente, donde he recibido toneladas de afecto y de cariño, que me, que me ofrece estímulos constantes. Yo recuerdo mis primeros viajes a México. Yo tuve así como una especie como de amor por el surrealismo que luego se me fue muriendo. Pero recuerdo cuando llegué a México y dije, espera, que en México el surrealismo no es un movimiento cultural. No, no, en México el surrealismo es el día a día. Es el manantial del surrealismo para el mundo, sí. Claro, el surrealismo fluye y fluye y fluye. Es como que tú vas por la calle y de repente México fuese Dalí en vena, ¿no? Entonces hay algo en México que me enamora, que me entusiasma. Además, a medida que voy conociendo el país, me asombra, ¿no? De pronto tienes una selva como la de Chiapas, que es una belleza sobrenatural. Entonces yo estaba en Chiapas, paraba el viento y de pronto sentía que aquello era Edén, pero luego estaba en Oaxaca y digo, me quiero quedar a vivir aquí, pero luego subía y llegaba a Viricuta y he vivido una película que es como entre John Huston y Terrence Malick y esto y lo otro, y he subido con un grupo de amigos a caballo a una montaña sagrada, y además, de vez en cuando íbamos al DF, y aquello es una ópera interminable. O sea, México me enamora como país, pero además tiene una relación muy estrecha con el chamanismo, que yo cultivo, y pensé que todo ese tipo de mimbres podían construir un hermoso cesto para compartir mis inquietudes. Yo lo que creo que lo que más amo es tener una buena conversación, tener buenas conversaciones, eh, y encontrarme con gente que me invite a hacerme preguntas que de alguna manera me sirvan para ir quitándome tonterías, ¿no? Mira, fíjate, pensé que era parte de mí mismo y no, es un pedazo de tontería que yo me he construido para protegerme en el mundo, para sentirme en mi sitio, en mi lugar y aliviar mi alforja. Así que he ido a México a aliviar mi mochila, literalmente, a hacerla más ligera. Hoy escuchaba a mi amigo Enrique, con el que he codirigido la película, y se ha vuelto de México y se ha puesto a limpiar la casa y dice, lo estoy tirando todo. Y digo, vale, estamos en el buen camino. Estamos en el buen camino. A ver, te conté en la frustrada grabación de la semana pasada que estaba celebrando cantidades el encuentro que vamos a tener, porque yo hace 15 días viajé a Tunja, la capital de un departamento a 2 horas de Bogotá, a hacer por primera vez en mi vida, un viaje con LSD. Lo hice por las razones correctas. Cuando digo por las razones correctas es que me alegra mucho haberlo hecho con sentido, aunque habría estado bien haberlo hecho por accidente en una fiesta. No tendría un problema con eso, solo que
que me gustó mucho haber entrado a ese territorio por donde entré. Entré de la mano de un hombre estupendo, él es psiquiatra, pero para el efecto, él no es un psiquiatra, él es un guía enorme que me tomó de la mano y me dijo, ven, te invito a que mires esto. Porque claro, yo también empecé a mirar y a mirar, porque empecé a tener una gran cantidad de preguntas que me incomodaba no poder responder conmigo mismo. Me, me, Se me empezó a convertir como en una especie de indigestión que al comienzo, como en una, sobre todo además que no me gusta estar enfermo y no me gustan los médicos, entonces paso ligeramente por cualquier síntoma, pero cuando el síntoma ya se vuelve tan agudo y además de eso se aumenta, que en este caso fue esta indigestión con preguntas y con sentimientos, en realidad no son preguntas, con sentimientos que yo no lograba resolver, sentimientos que me hacían sentir indigesto. Empiezo a mirar alternativas y aparece algún día, como tiene que ser, por casualidad, el tema de la terapia psicodélica. Y la vida me lleva, porque es curioso, me lleva y me sienta en una cena de negocios, al lado de un psiquiatra, un hombre que está trabajando en ese tipo de terapias, y concluimos con que yo quería hacer un viaje con el LSD. Este hombre me preparó, me mandó una buena cantidad de literatura previo al encuentro, literatura que leí toda, literatura que hablaba de el LSD, su historia, su razón de ser, lo que se dice, lo que está pasando con él en el momento. Y bueno, y yo llegué a la experiencia exactamente hace 15 días. Yo no sabía a qué iba, no he sido muy consumidor de drogas en la vida, no por virtud moral, no, por lo mismo que de repente no tomas trago, no te gusta o lo que sea, pero no que tengas ningún problema con eso. El caso es la primera vez que yo me le mido a esto y este hombre, un gran guía, me lleva de la mano sobre un territorio sobre el que yo no sabía nada, Pedro, nada, y todo esto te lo estoy contando porque quiero que lo pongas dentro de todo lo que vas a hablar. Yo me entrego a este hombre, me entrego, o sea, me entrego. Yo sé que ese hombre me va a sacar al otro lado. Él me aclara que vamos a hacer un viaje y me dijo, asúmelo como un viaje. Un viaje es un viaje. Un viaje. En un viaje te van a pasar todo tipo de cosas, te puedes pinchar, puedes encontrar un puestico con un jugo delicioso, pues lo que sea. Asume un viaje, no asumas que las etapas son eternas porque puede que te pasen por etapas que no son tan agradables como otras. Y yo me lanzo a eso. La experiencia con él desde el momento de la toma de la medicina hasta el momento en que ya me voy para mi casa es más o menos 11 horas. 11 horas guiadas, no guiadas en términos activos. Él no hace nada, él me acompaña, que es suficiente. Y me dice como, eso, yo estoy aquí para cualquier cosa. Eventualmente le pedí que grabara ciertas cosas que yo estaba pensando y no quería que se me fueran, porque no quería detenerme a escribir. Le pedí el favor, por favor, graba esto. Tengo unos mensajes grabados que oírlos ahora son muy importantes, se vuelven un ancla muy importante con aquel momento. Para eso era su presencia y para darme tranquilidad de que nada malo iba a pasar, como ciertamente no pasó. Hasta ahí llego yo. Te quiero contar que soy muy cauteloso en decir esto, muy cauteloso, muy cauteloso. No siento que pasó nada milagroso, pero te lo digo por si acaso, porque quien nos oiga no quisiera que se vaya con una información equivocada de mi parte. Digo de manera categórica y consciente y respondo por lo que estoy diciendo. Hubo asociaciones de pensamientos que en otro estado nunca habrían llegado, que me permitieron entender una gran cantidad de mis preguntas. Y hoy, 15 días después, digo sin ninguna duda, mi vida es más liviana. Eso es todo. Ahora, cuéntame, Pedro, ¿qué opinas de esto que yo acabo de decir? ¿Y qué pasa con esto que yo acabo de decir en relación con lo que tú tanto ya sabes? Yo creo que tú me estás hablando de tristeza.
así es. Vivimos en una sociedad entristecida y ruidosa. A veces muy ruidosa porque está entristecida y cree que a veces es mejor echar balones fuera. Vivimos en una sociedad entristecida y anestesiada. Hablo de mi percepción, ¿no? A mí siempre me ha sorprendido ver los cajones de las cocinas de muchas casas a las que voy repletos de fármacos y preguntar, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto para qué sirve? Y de repente ver que una abuela de la casa toma 15 pastillas diarias. No voy a descubrir nada diciendo que hay estudios que hablan del uso de medicamentos para la depresión, para la angustia, bueno, y para tantas cosas relacionadas con la salud mental y con el ánimo. Mi sensación es que la farmacología occidental ha conseguido cosas extraordinarias, extraordinarias, cosas asombrosas, pero que con respecto a la salud del alma, básicamente se dedica a echar paladas de lo que sea para tapar. Unos beben, otros se fuman 20 porros, otros se meten diferentes tipos de sustancias, otros trabajan compulsivamente, otros van en coche a toda velocidad, otros son adictos a esto y a lo otro. Y mi sensación es que la línea que alinea todo eso tiene que ver con una desconexión con el sentido de la vida. Un susto increíble y una tristeza. En mi camino yo tuve mis ecos de todo eso y sentí que necesitaba otro tipo de mirada, otro tipo de respuesta. El mundo occidental te oprime en función de unos paradigmas que están en todo, ¿no? Tienes que ser productivo, tienes que ser guapo, tienes que ser sexy, tienes que ser operativo, tienes que ser rentable, tienes que ser agradable. Y es muy difícil competir con eso. Es muy difícil competir con eso y no sentirse como si te hubiese pasado un camión por encima, ¿no? Yo siento que he vivido eso, lo que es, me ha pasado un camión y además el tren se me ha ido y no lo voy a recuperar y me he puesto gordo y se me cae el pelo y yo qué sé. Hay seguramente ahora que estoy diciendo esto, 20.000 maneras de visualizar cómo cada cual sufre este proceso. En mi búsqueda personal, eh, encontré la meditación, que básicamente era eh, una manera de parar ese mono disparado que estaba dentro de mi cabeza y que me hablaba y 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 me hablaba. Y tiene siempre miles de millones de razones para enterrarme, mientras me dice que lo que me habla es por mi bien. Yo dije, aquí hay un problema de conexiones y de procesamiento, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no va en una dirección que a mí me genere mucha confianza. Entonces yo decidí poner todo a remojo, me desmonté y he buscado, como te decía, herramientas para mirar eso con otra perspectiva. Todas las vías meditativas que yo conozco, con ingesta o toma de sustancias o no, básicamente buscan habilitar esta premisa fundamental, parar el mono, parar al mono. El mono te secuestra y está dispuesto a arrastrarte por el fango hasta el último día de tu vida, diciendo que lo hace por tu bien y por grandes razones. Bueno, ese mono siempre va a estar vivo, más en un mundo tan lleno de estímulos, pero yo, igual que con lo de las expectativas,
tengo un cuchillo para cortar en la cola, a las mías y a las de otros, pues también tengo un sistema operativo para que el mono viva lo más apartado posible en mi jardín. Digo, bueno, si el mono tiene que estar, que esté en el jardín. Entonces, entreno para que el mono esté en el jardín. Y como he ido meditando, y como voy meditando, y como voy trabajando a lo largo de los años, voy localizando cuáles son las insidiosas estrategias del mono para quedarse con las llaves de mi casa. Entonces digo, ahí está el mono. Eso es entrenamiento, eso es trabajo, eso es voluntad. En ese camino de búsqueda, a mí en un determinado momento se me abre la puerta del chamanismo. En el chamanismo se trabajan vías de acceso a lo invisible, vías que te permiten ver cuál es tu patrón conductual para parar al mono, para conocerte y parar al mono. Y que además te dan acceso al otro lado, a eso que no vemos, a eso que secuestró durante siglos la religión, pero que no es patrimonio de la religión, que está en alguna línea rodeándonos a todos, eh, y que tarde o temprano todos atendemos de una manera más obvia, más o menos obvia, porque tiene que ver con el sentido de la vida. ¿Qué pinto yo aquí una vez que le paro la cabeza al mono? O sea, primero, pararle la cabeza al mono, pero luego, ¿qué pinto aquí? ¿Qué hago aquí? Esto se acaba así, igual que empezó. Puede ser un pensamiento, si desde luego si está en manos del mono, terrible, pero incluso sin estar en manos del mono, pues un pensamiento muy abrumador. Por mi experiencia, estoy hablando, insisto, ahora de lo que tú me estás hablando, de la ingesta de sustancias que te dan acceso a tus patrones conductuales y a lo invisible, en contextos de respeto, o sea, no recreativos, no para me voy a pegar un subidón y voy a ver cosas alucinantes. En mi experiencia, eh, todo el camino que se abre ahí es un camino de regreso y de recuerdo a algo que uno sabía y que por muchas razones se ha olvidado. Yo recuerdo que mi primera experiencia medicina fuerte me estuvo diciendo durante mucho rato, he vuelto a casa, he vuelto a casa, he vuelto a casa. Yo literalmente estaba en una casa, la casa que no voy a describir ahora, que me generaba una conmoción fuera de toda medida, que me hacía llorar y reír con igual intensidad. Yo creo que todo el mundo quiere volver a casa. Yo creo que todo el mundo quiere volver a casa. Sea lo que te ha pasado por la cabeza o por la piel o por el corazón cuando yo he dicho eso de volver a casa, no me cabe ninguna duda de que todo el mundo quiere volver a casa. Pero el ego y los monos, porque a veces son más de uno, quieren además tener una explicación de los hechos. Quieren tener la razón y quieren tener una explicación de los hechos. Una explicación racional, probada, científica, de qué es esto que nos rodea, de cuál es el misterio del ser. Pero para entrar ahí no valen, no son suficientes los mecanismos de la razón. Nosotros venimos de varios siglos en los que la razón se ha quedado con las llaves del chiringo y ha dicho, el otro día hablaba con Enrique de una analogía, es como si una gota justo cerca de las cataratas del Niágara saliese y dijese, amigas gotas, acabo de saber cuál es la verdad, párense todas, les voy a explicar cuál es el sentido de la existencia. Y yo decía, imagínate todas las demás gotas mirando a esta gota energúmena diciendo, ¿pero qué me estás hablando de pruebas? ¿Por qué no te vienes de nuevo al río y fluyes? Pero fluir es un verbo de acción que nosotros hemos olvidado porque pensamos solo desde los hombros hacia arriba. Estamos tan desenchufados que nos hemos olvidado
de lo que es el ciclo de la naturaleza, de lo que es ver salir el sol, de lo que es mirar el fuego, de lo que son los elementales, los espíritus de la tierra, eh, el valor de las plantas, la inteligencia y el entendimiento que por doquier nos rodea, porque miramos condescendientemente el mundo y a todo lo que nos rodea le exigimos que nos dé una razón, que nos dé una prueba. Cuando yo empiezo a trabajar con el chamanismo y empiezo a percibir que una planta tiene entendimiento, primero me rompe la cabeza, o sea, me estalla la cabeza. Luego vivo cosas y me voy dando cuenta que cada vez que pasa un tiempo después de una ceremonia, mi cabeza intenta meter dentro de esos corsés científicos y cartesianos lo que a mí me ha pasado y no se puede. Uno tiene que aprender a pensar con otras gafas. Entonces, lo primero, parar la cabeza, parar el mono, darse cuenta de cuáles son las gafas con las que miramos el mundo, darse cuenta de que esas gafas tienen una amplitud de banda muy corta, tirarlas a la basura y humildemente empezar un trabajo para diseñar un nuevo tipo de gafas que no solo tengan una cara. Hay una cara que es la del... Es como la medicina occidental, es muy interesante, pero es una cara. Hay otra cara que hay que rehabilitar. Las vías meditativas sirven para abrir una ventana y que vuelva a aparecer el camino intuitivo en nuestra relación con el mundo. El camino intuitivo no es una excentricidad. Yo no soy intuitivo, soy artista. No, no, no. El camino intuitivo es un camino real que hemos olvidado, y que se entrena. Yo, por ejemplo, ¿por qué pinto cuando preparo como actor? Porque me he dado cuenta de que tú puedes tener 20.000 razones para defender un personaje que diga en acción y que tu personaje esté muerto. Las razones para defender un personaje no sirven. Pueden estar muy bien para hablar con el director, para relacionarme, para saber cuál es el rumbo de la nave. Pero en el momento de la acción, las razones para defender un personaje pueden hacer que tu personaje sea el más aburrido del mundo. Tú puedes tener la mejor idea para construir la mejor obra de arte y que veas la obra y no te conmueva. Y la cabeza se ha creído que tiene derecho a decirle al universo cuál es su misterio. Y es un ejercicio tan condescendiente, tan prepotente, tan absurdo, tan ridículo, que lo alucinante es que sigamos permitiendo que el mono nos quiera explicar de qué va el mundo, cuando además vemos que el mundo está caminando de una forma completamente desnortada hacia el colapso. Entonces, yo me digo a mí mismo, vale, las razones son obviamente eh, estrechas y yo quiero ampliar mi longitud de banda. Tú has probado el LSD en un contexto de respeto, que es algo que yo valoro mucho, porque yo he vivido también esta cosa de, bueno, me quiero evadir, quiero conocer. O sea, yo he vivido en muchas ciudades, he sido joven y curioso, y he visto la desesperación en todos esos grupos de gente joven intoxicándose para iluminarse. Y uno puede decir, no, eso está mal. Pero yo con el tiempo he pensado, claro, la gente necesita parar la cabeza, la gente necesita celebrar, la gente necesita reconectar, la gente necesita suspender los corsés, las ataduras, la gente necesita comulgar con el misterio. Y si no aprende a hacerlo bien, lo va a hacer incluso aunque sea mal. Entonces, en mi afán, por eso refuerzo lo que decías de, no quiero invitar a todo el mundo alegremente a probar los psicotrópicos. No, no, a lo mejor tu camino es hacer bicicleta. A lo mejor tu camino es la repostería. Pero en muchas vías que están cerca hay esa calidad meditativa. Todos son senderos como para subir una montaña en la que uno de repente recuerda que una parte esencial de nuestra condición tiene que ver con lo que no vemos, con lo que no vemos. Entonces, invito
Con mi búsqueda, con mi búsqueda, invito, o creo que ese es el afán con la película, a compartir esa sensación que yo tengo de que el mundo está cojo y que en todas las culturas, desde el principio de los tiempos, había una atención a eso que el mundo occidental, contemporáneo sobre todo, ha aniquilado. Lo ha aniquilado. En la selva se cree de verdad que toda planta es un espíritu. En la selva se cree de verdad que si yo uso una planta le tengo que pedir permiso. En la selva se cree de verdad que un fuego es una entidad que habla. Se cree de verdad. Lo fuerte es que cuando tú eres capaz de parar al mono y ir a determinadas realidades que ahora mismo sentimos muy en los márgenes, lo fuerte es que con poco que te dejes, de la mano de gente de sabiduría, porque también hay mucho exaltado, mucho iluminado, mucho gurú y mucho bocazas, por poco que te dejes, te das cuenta que la vida está esperando por ti muy lejos de los sitios donde se supone que se está decidiendo el sentido del mundo. El sentido del mundo no está donde nos dicen que está. Esa es mi sensación. Y yo no quiero con esto decir que no haya cosas muy valiosas en los paradigmas occidentales, ni en el saber occidental, ni en la medicina, no. Pero creo que nos hemos amputado varias partes del cuerpo y estamos tan contentos. Y es como, bueno, pues déle usted una vuelta, porque obviamente esto hace que nuestra sociedad se comporte como una sociedad enferma. Eh, yo creo que no es fácil, pero si a mí me pidieran que describiera la experiencia que tuve, con la cual estoy además muy agradecido, la voy a esquematizar diciendo, es como si hubieran puesto luz en zonas de mi construcción interna en donde no la había y cuando yo vi lo que vi allí, hice asociaciones de, entonces Pero ya te voy a hacer entiendo. una pregunta, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Qué fue? Imagino que ha sido una experiencia, si estuviste 11 horas de un largo recorrido. ¿Qué fue lo que sentiste que está en la pirámide de lo que sentiste? Sentiste varias cosas. En la pirámide, ¿qué sentimiento colocarías como sentimiento más, más reseñable? Lo que Te va a, sentiste. te va a reconfortar la respuesta que te voy a dar porque tú lo acabaste de decir. Yo no sabía, cuando tú lo dijiste, la forma como puedo denominar en una frase concreta la cúspide de la experiencia es el retorno al origen. Es que lo acabaste de decir. El Es que retorno. cuando lo dijiste, pues quise saltar por la pantalla y celebrar, porque dije, pucha, si Pedro, con quien no he hablado de esto, lo sabe, es porque entonces hay realmente un lugar común que estamos visitando, no es una alucinación mía personal, es el regreso al origen. Y ahora te quiero preguntar, en el periplo que hiciste, que habla lo que quieras, yo sé que la película está ya en etapa de preproducción y me imagino cortes y criterios editoriales, luego no te quiero invadir a que reveles lo que no quieras, pero hasta donde puedas. Eh, en esos distintos encuentros con distintas plantas y sustancias, ¿hay alguna diferencia entre la una y la otra en términos objetivos? Sí, sí, totalmente. Totalmente. Eh, Fíjate, hay gente que dice que los animales no tienen sentimientos. Aquí a mi casa vienen dos gatos de la vecina. Tatiana está profundamente enamorada de una de ellas. Y yo hoy ha venido, estoy yo solo aquí y es una gata asombrosa, inteligente, curiosa, ciclotímica, muy amorosa, con mucho carácter. Una gata brillante, muy particular. Pues eso
en todo. Cada planta, cada ser tiene un carácter que seguramente se desarrolla en función del contexto, del ambiente, bueno, todas esas cosas. Seguro, seguro. Pero las plantas decididamente, las plantas con las que se trabaja en estos ambientes ceremoniales tienen diferentes estrategias, por ejemplo. Es una cosa muy alucinante que uno va captando a medida que el entrenamiento avanza, ¿no? Cada una tiene una personalidad diferente, trabaja con estrategias diferentes, tiene herramientas diferentes, tiene una psicología diferente. Son formas de entendimiento eh, que se distinguen unas de otras. Es verdad que yo creo que detrás lo que hay es lo mismo. Es eso que decías tú. He sentido que regreso a casa, ese terreno que muchos han llamado el terreno de la potencialidad pura. Eso que otros llaman el misterio, eso que otros llaman Dios, pero que al final son formas de entendimiento. Las plantas son herramientas que te permiten rehabilitar esos caminos de acceso a ese sistema de entendimiento, que por lo que dicen muchos sabios y maestros a lo largo de la historia, nos conforma y también somos nosotros. Nosotros somos eso. Nosotros formamos parte de eso, de esa red. Es verdad que esa red de pronto brota en la existencia particular de un ser humano o de un gato o de una planta, pero parece, muchos de estos sabios, insisto, esos sabios están en todas las culturas a lo largo de las civilizaciones, eh, hablan de que esa red lo conforma todo. Eso que la ciencia moderna está empezando a articular en términos cada vez más parecidos a los de los Vedas, ¿no? Todo es vibración, yo soy vibración, y si tú te quitas las gafas de la razón y de pronto, pum, te pones las gafas de lo vibratorio, de pronto sientes que tu vibración, pum, está en consonancia con una vibración y a medida que vas avanzando en esa relación, va expresando sus claves de una forma más asombrosa. Por supuesto que las plantas son entendimiento y tienen personalidades diferentes. Estas son afirmaciones que pueden sonar muy locas, muy locas. Desde luego, si no has hecho una meditación en tu vida, absolutamente marcianas. Pero es verdad también que la física cuántica es una marciana monumental hasta hace muy poco. La teoría de las cuerdas es una película de ciencia ficción esotérica hasta hace muy poco. Es verdad que mucho de lo que ha sido cuentos de iluminados durante gran parte de la historia, en muchos casos se está convirtiendo en ciencia. Y si hay algo en lo que la ciencia moderna está de acuerdo es que todo es vibración. Todo es vibración. Un átomo de tu cuerpo, en el colegio te decían, no, los electrones están dando vueltas alrededor del núcleo. Están vibrando alrededor del núcleo. Y luego ahora resulta que la ciencia moderna no matiza este dato y te dice, no, los electrones no existen como tal. Pero si tú haces una foto y paras ahora mismo la composición del electrón, eres capaz de localizar eso que está vibrando, porque le has hecho una foto. Pero en realidad no es un objeto que exista por sí mismo. Es la vibración sostenida en el tiempo. Se te materializa cuando lo detienes, pero si no lo detienes, no se materializa. Exactamente. Si tú hablas de esto,
te estalla la cabeza. Sí. Te estalla la cabeza. Si tú intentas, o eres muy inteligente, o sabes mucho, o eres un científico, o a mí me estalla la cabeza. Cuando me acerco de forma racional a alguno de esos valores, me estalla la cabeza. Era como cuando de pequeño decías, ¿qué es el infinito? Y estabas en la cama y te estallaba la cabeza. Yo decía, no puedo sostener este pensamiento. No sé cómo tengo que hacer Sí, ahora sí, para sí, dormir. La vida es un sí, infierno y mi cuerpo crece. Si entras en esa mirada es imposible, no hay sí, manera. sí. Pero el camino meditativo, el camino intuitivo, el camino chamánico, por ejemplo, que es uno que yo estoy trabajando desde hace unos años, te enseña a cambiarte las gafas y a relacionarte, en algunos casos, con herramientas que te apoyen con eso que está detrás de lo que vemos. Mm, Para mí el gran desafío ahora en mi trayectoria personal es, uno, seguir entrenando, seguir aprendiendo, a ser posible encontrarme con maestros. Dos, que eso me sirva para que mis lunes y mis martes sean mejores. O sea, no para convertirme en el nuevo gurú de la modernidad, sino para vivir más saludablemente en el jardín de mi casa y con la gente a la que amo. O sea, si todo eso no vale para que mi vida sea más saludable y más ligera, no lo quiero. O sea, no quiero ser el más listo de la clase. Yo lo que quiero es vivir bien. Lo que quiero es estar contento. Lo que quiero es estar sano. Lo que quiero es disfrutar. Lo que quiero es seguir aprendiendo. Eso es una bueno, premisa para mí fundamental. Y tres, por eso esto de la comunicación y que yo estoy compartiendo esto, me di cuenta de que a lo mejor, compartir mi búsqueda eh, puede sumar fuerzas a algo que yo creo que es imprescindible y que es sacar ese tipo de saber ancestral de los márgenes, del territorio de los fantásticos, de las fantasías. Hay mucha gente maravillosa. O sea, tú me has hablado que lo has hecho con un psiquiatra. Yo tengo unas conversaciones fantásticas con un neurólogo aquí en España que trabaja con medicinas ancestrales. Hay muchas universidades en el mundo, después de toda esa época de prohibiciones que venían de los Estados Unidos, donde se está trabajando con los principios activos de medicinas ancestrales. Todo eso hay que hacerlo de una forma que a mí me haga sentirme que yo no me voy ahora a poner una pluma y un taparrabos y me voy a ir a la selva. No, a mí me enamora la cultura primitiva. Estoy descubriendo toneladas de conocimiento y de riqueza increíble en el mundo indígena, pero también me interesa la ciencia moderna y me interesa la academia y me interesa el saber occidental europeo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para compensar esa cojera de la que te hablaba antes? Para compensar esa cojera. Porque la religión, más allá de que haya gente que tenga un vínculo bueno y saludable con ella y que haya gente buena en todas partes, la religión ha secuestrado el espíritu. La razón ha secuestrado el misterio. Y yo digo, a mí, a mí que no me metan en ninguna de estas cárceles. Entonces yo lo que le pego son machetazos a todas estas construcciones que yo también tengo para volver a mirar con ojos nuevos lo que siempre ha estado ahí, lo que siempre ha estado ahí. Y cuando tú vuelves a mirarlo con ojos nuevos, la vida es un milagro. La vida es un milagro. Un milagro. Lo que pasa es que no la ves. Es que Cuando no te, la ves. cuando te dije que volver al origen en el viaje que hice, ahora, después de oírte, mm, me, me, me urge aclarar que cuando hablo de volver al origen, no se vaya a pensar que fue volver a mi hogar materno y paterno. No, no, volver al origen no tiene que ver ni siquiera con la familia.
que tiene que ver con esa razón cósmica que en algún lugar se presentó, que dio lugar a tu existencia. Ese punto es el verdadero origen. Porque la familia puede ser un origen concreto, terrenal, pero no, de repente no tenga nada que ver contigo, la familia. Sí, se entiende Entonces, bien, no, ¿eh? O sea, yo lo he no me entendido estoy bien. refiriendo, sí, no me estoy refiriendo a ese origen, y lo digo porque es que con lo que tú estás hablando, quisiera que esto quedara colgado en la nube, ojalá por centurias, me hago a la fantasía de que algún día lleguen aquí retornantes del planeta Tierra que se fueron hace 6.000 años y volvieron, o una civilización que viajó y encontró y empiece a desempolvar información y se encuentre esta información contigo, conmigo, y les quede claro de que estábamos hablando, porque aún después de allá no quisiera que esto quede ambiguo. Y no, es el origen real que ahora que estoy trabajando en estudios de comunicación afectiva entre padres e hijos, y claro, cuando entras a ese territorio, Pedro, automáticamente empiezas a cuestionar la familia, empiezas a cuestionar lo que llaman el amor de los padres, ¿no? Ven, ven. Entonces, pensar que ese es tu origen es un pensamiento acertado, pero de muy corto plazo. Tu origen quizás no tiene nada que ver con la familia que traes, es la razón de ser de tu existencia, la energía que traes y por la cual, y la cual tiene una nota y una frecuencia y un momento y un compás en una gran sinfonía. Y que si uno conecta con ese origen, en la medida de lo posible, uno conecta con una sinfonía que siempre, siempre es edificante. O sea, esa sinfonía siempre será edificante. Lo que pasa es que, bueno, para llegar a ella ya sabemos todos, tendríamos que tener 1.000 conversaciones. Pero quería decirte que me parece muy oportuno esto que estamos hablando, ¿sabes? Sobre todo dicho por ti y como tú lo estás diciendo y como me explicas el carácter de la planta, ¿no? Que me encanta como me hablas y me dices que el gatico, claro, el gatico, por más gatico que sea, tiene un carácter, tiene una forma de ser y una forma de relacionarse con el universo. Igual, ¿por qué entonces no la va a tener la planta? Es natural y ya entendí lo que me querías decir y me parece una manera justa de mirar estos elementos que nos acompañan en el planeta, ¿no es cierto? Realmente es que me está revelando cosas. Esta es mi cara de aprendiz, mira, esta es mi cara de aprendiz. Bueno, pero a ver, y la mía, o sea, y la mía, pero el misterio es un algo insondable, ¿no? Mm, y mi experiencia también me está demostrando que, que la sabiduría es un concepto mucho más incierto y elástico de lo que yo pensaba. O sea, te puedes encontrar en el lugar más insospechado a alguien en tus términos puede ser menos preparado, menos evolucionado que te dé la vuelta a la cabeza. Que te dé la vuelta a la cabeza. O sea que, de alguna forma, lo que sí yo voy comprobando, o es algo que me va calando, es que todo tiene una razón de ser. Todo, 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 todo. Eso es un concepto que también me encanta de la mirada panteísta, ¿no? Todo tiene una razón de ser. Una roca tiene una razón de ser. Un gusano tiene una razón de ser. Una planta tiene una razón de ser. Yo, que soy como una mosca, tengo una razón de ser. El caso es ser capaz de bajar a un nivel de vibración en el que yo escuche sin prejuicios mentales eso y le dé Eh, el valor que tiene. el escuchar cómo está siendo de escaso y de urgente recuperarlo en general, ¿no? Es una lección en la que estoy también. Estoy entrenándome para escuchar de verdad. Me he dado cuenta que tan poco atención he puesto a cosas que me están diciendo que son muy importantes. La cantidad de sabiduría y de beneficio y hasta de placer que me he perdido por este ruido interno que me impide escuchar con atención a los demás. Y fíjate que cumplo 62 en un mes exactamente, y cuando pienso en la cantidad de información que me perdí por no escuchar,
no me reprocho, digo, ok, por lo menos ya me estoy dando cuenta y en lo que queda aquí en adelante quiero escuchar mucho, no ando culpándome por no haberlo hecho. Creo que en el momento en que aparece, aparecerá y hoy me lo ha reforzado y el viaje que conté me lo reforzó. Parte de las cosas que me llegaban, más allá de la que te digo del regreso al origen, me llegaban muchas más. Me llegaba la concreción energética convertida en pensamiento adentro de mí que que me señalaba, mantente despierto. Mantente despierto. No te pierdas el espectáculo de lo que te rodea, me decía. No es que me decía, porque no quiero trivializar la experiencia, quiero ser muy preciso. No, se concretan pensamientos que te sorprenden porque no sabías que los tenías. Y esos pensamientos, como son tan novedosos, se hacen muy elocuentes en tu mente. Y entonces esa elocuencia pareciera un verbo, pero no es un verbo, es una elocuencia energética, electromagnética, si quieres. No te estoy explicando, sino que te estoy compartiendo cómo lo leí yo, porque seguro que tú lo sabes bien. Y el caso es que dentro de esa experiencia aparecían nociones como la de pon atención a lo que hay a tu alrededor, porque todo es una gran historia. Pon atención a la persona que te trae el café, porque esa persona está viviendo una historia fantástica, maravillosa, que si tú no la miras bien te va a parecer vulgar, pero si tú la miras bien vas a tener ahí un gran modelo de existencia, un gran modelo de inspiración, igual que si miras al vecino que está en el ascensor y le miras el rostro y te preguntas por qué. Pon atención, despiértate, gózate esta vida que te están dando el privilegio de mirar a los otros. ¿No? Me llegó y vuelvo y digo y aclaro, es que esa es la fuerza del origen. Esa es la fuerza pura en la que no eres nada, no te llamas Pedro, no te llamas Mauricio, eres un núcleo energético conectado con otras cantidades en donde el nombre y el apellido desaparecen para aparecer realmente una conexión que te digo del tiempo este que estoy medio despertándome acá, cuando logro enfocar lo que es de vez en cuando y digo, qué maravilla que todo el día fuera como este momentico en el que me estoy dando cuenta de todo. Decía Sócrates, padre de la civilización occidental, dicen, yo milito en el bando de los adivinos, los magos y los poetas. Si ahora escucha este podcast una persona decente y cartesiana, estará diciendo, literatura, esto es literatura. Eh, lo que tú acabas de decir es una afirmación muy grande, muy grande. Todo es atención, todo es atención, todo es atención. Pero la tentación es explicar eso. Hasta en el último momento, el mono dice, y ahora te voy a dar la versión. La atención genuina es sintiente, es sintiente. Por eso te preguntaba, ¿qué sentiste? Porque podemos hablar durante horas y horas y horas de lo que viste, de lo que pensaste, de lo que opinas, de lo que yo opino. Pero en el camino del iniciado, eso cuenta menos, cuenta menos. En el camino del iniciado se trata de recuperar el sentir. Sentir es algo que da mucho miedo. Sentir genuinamente es algo que da mucho miedo. Por eso nos inventamos todo este circo. Porque pararse, sentir el vértigo del misterio de la naturaleza, sentirse solo, la incomprensión, da mucho miedo. Soltar el control da mucho miedo, mucho miedo. Hemos sido entrenados para vivir en la zona de seguridad. Te vas a volver loco, se te va a ir la cabeza. Si le das demasiadas vueltas va a ser peor.
hay muchos miedos aprendidos. Muchos de ellos está bien que uno los localice. O sea, si yo me acerco al fuego y me quedo pegado al fuego, me puedo quemar. Por eso yo insisto tanto en que uno se rodee de maestros, que lo haga lo que tenga que hacer cuando tenga la certeza de que lo hace en un contexto de respeto. Porque sentir más de lo que uno puede sentir te puede fundir los plomos. Te puede Qué, fundir los plomos. qué bueno que lo Entonces, digas. en ese camino, en ese camino, hace falta ser muy humilde, genuinamente humilde, para escuchar cuál es la propia velocidad de pedalada con el tipo de bicicleta que uno quiera. Ahora estamos hablando de bicicletas chamánicas, pero básicamente al final, ese tipo de bicicleta sigue en uno. O sea, esa bicicleta primera sigue allí arrumbada en el fondo del desván. Hay que recuperar esa bicicleta. Hay que volver a rehabilitar esa bicicleta. Y esa bicicleta tiene dos o tres datos en su configuración muy elementales. Uno es la respiración, otro es el ejercicio constante, la continuidad, la voluntad, que te da tolerancia a la frustración y a la neurosis. De repente vas viendo todos esos monos. Ah, vale, ok. Asumes tu pequeñez, pero detrás de eso te da la medida de tu grandeza. Y para eso hay que sentir y hay que escuchar. Sentir y escuchar. Lo que voy a decir ahora puede sonar a una verdad poética, pero yo cada vez la siento más cerca y es, todo es perfecto, todo es perfecto. Y uno puede decir, sí, bueno, claro, es perfecto, gente muriéndose, las guerras, eh, la contaminación, el abuso. No tengo todas las respuestas sobre esto, pero en un determinado ángulo todo esconde una razón última más amplia que solo cuando te vas desnudando y desmontando puedes calibrar en una dimensión nueva. Y ese es el viaje de los pioneros, el viaje de los pioneros. Aquel que decía, ¡guau! Vamos hacia lugares ignotos, veremos animales monstruosos. No, no, lo que les subieron fue el mundo, un mundo que seguía ahí y que ni siquiera descubrieron. Vieron ellos por primera vez, pero que estaba ahí desde antes. Y ocasiones muchísimo más hermoso que el que conocían. Pero primero hay que limpiarse de la mirada del patrón de los antecedentes para poder llegar a la selva virgen y decir, wow, esto estaba aquí siempre y no lo he descubierto yo, esto estaba antes y seguirá después, a pesar de todo. Pero el viaje al origen del que hemos venido hablando involuntariamente, ¿no? Sé que no es una decisión concreta nuestra, terminamos allí, termina coincidiendo además con lo que te conté, que es el marco de este ejercicio de ser o no ser. Y acabo de pensar, cuando una persona decide y tiene el valor, porque yo afirmo que para hacer ese viaje al interior hay que tener sobre todo valor, coraje, decisión una decisión concreta de ser. Y, muy importante, estar harto también. Harto, digo, estoy harto ya de ser un esclavo. Estar Sí, harto es un valor muy bueno. Estar harto, es decir, reconocerse, estoy harto. Y entonces dices, bueno, pues voy a caminar, voy a caminar, voy a caminar fuera de este lugar porque me tiene harto. Estoy harto de mí mismo, estoy harto del mundo en el que vivo, no, algo de eso, ¿no? Solo cuando uno es consciente de que está harto, que es un esclavo, a lo mejor tiene el coraje para decir, pues, voy a ir hacia otro lugar, a ver qué hay, ¿no? A ver qué me encuentro. te voy a regalar un rengloncito de lo que pasó, un rengloncito
y luego quiero que tú me digas cómo vamos a cerrar esta conversación, que yo no quiero cerrar. Un rinconcito es, dentro de todo lo que me pasó, hubo un momento en que le pedí al médico que me dejara grabar algo que no quería olvidar, y lo que grabé, voy a llevar al núcleo. Le mandé un mensaje a mi hijo Fernando, y el mensaje se lo digo con una fuerza sublime, o sea, está grabado por fortuna lo grabé, se lo digo con una fuerza sublime que a mí mismo me conmueve oírlo, porque es una fuerza que no tengo a mi disposición todo el tiempo en mi vida consciente todavía. Y, le digo a mi hijo Fernando con las entrañas, le digo, hijo, se me acaba de reconfirmar y aclarar la imagen. El sentido de la vida es la libertad. Pucha, Pedro, tú no sabes eso cómo me salió. Y tú me lo acabas de decir otra vez, porque sin duda me lo acabas de decir, o sea, me lo dices y yo hago la recomposición retroactiva. Pues claro, es que cuando decidimos caminar hacia allá es porque sentimos que la libertad se nos está haciendo escasa o borrosa y hay que recontactar con lo que yo creo hoy en día es el único sentido de la vida, la libertad. ¿Tú qué piensas? La libertad es un concepto tan manipulado. O sea, una de las cosas terribles desde el tiempo de la posverdad es que las palabras ya no es que hayan sido machacadas, sino es que cualquiera la usa para afirmar justo lo contrario de lo que la palabra se supone que vale, ¿no? Pero mira, hay una palabra que etimológicamente me descubrió Tatiana, que es la del pecado, que cuando me dijo cuál era la raíz, o sea, pecado es eh, desviar el tiro, Errar el blanco, errar el blanco. errar el blanco, ¿no? Tienes una diana, pecado no es algo que tenga que ver con la moral en su raíz original, sino con la falta de atención. Si uno empieza a poner atención, se da cuenta de que todos somos unos esclavos, que nos comportamos como moscas y que además nos creemos que somos el centro del universo. O sea, es una cosa tan absurda y tan tonta que dice, la mosca no hay. No, y yo le voy a decir al mundo lo que es verdad. Claro, hace falta estar harto para darse cuenta de que nos hemos contado y nos han contado una milonga en nombre de la seguridad que nos tiene presos, prisioneros. Pero la libertad es un concepto infernal, eh, porque, porque te obliga a dejar atrás en ocasiones todo tu sistema de creencias para volver a mirar desde cero. Y eso da mucho miedo, da muchísimo miedo. Ajá. Da No sé si ya, no sé muy- no sé si sea de común acuerdo esto que sentí, pero cuando empecé a desglosar en ese momento el estado de la libertad, que estoy contigo, la libertad y el amor se han prostituido en frases de almanaque que los volvieron papilla, pero cuando llegas a realmente ocuparte del concepto de libertad, empiezas a encontrar que no es tan sencillo como suena puesto en las banderas de los países y que cuando empiezas a contactar el vaho que produce la libertad, al menos me pasó a mí eso, empiezas a sentir que el antagónico de la libertad no es la esclavitud. El, el, el antagónico de la libertad no existe. La única opción que tienes o eres libre o no eres libre. Y, y hay momentos en que la única puerta a la libertad es la muerte. Sí, lo que pasa es que, como te decía antes, desde mi percepción, morir se muere uno todo el rato. Es que esa es otra. ¿Qué significa morirse? La vida está en un constante tránsito. Tus telas están muriendo ahora o sea, a puñados. Morirse es, eh, morirse es la manifestación más grande que la vida tiene para afirmarse. Lo que pasa es que
hemos metido conceptos increíbles en celdas muy estrechas. Nos estamos muriendo todo el rato. Eso es lo que hay que recuperar. Estamos muriendo y renaciendo todo el rato. Es verdad que la medida del hombre en el sentido lineal que, que, que reconocemos en nuestra vida ordinaria tiene una limitación. Y es verdad que nuestra amplitud de banda es muy estrecha, pero todo lo que uno redescubre está pasando todo el rato. Eh, entonces, la libertad también es una palabra que ha sido apropiada por las ideologías. La libertad se supone que es un valor contra la opresión. Y la libertad para mí se está convirtiendo cada vez más en, a ver si lo digo, porque es grande el concepto y me cuesta, ¿no? En la rehabilitación del principio de confianza en el hecho de la vida. Si uno estuviese realmente atento, como a veces pasa en algunas ceremonias, uno se da cuenta de que todo es intención y toda intención es perfecta. El viento sopla de forma perfecta. El pájaro, cuando canta, te está contando algo. Si tú estás realmente atento, de repente llega un insecto, camina hacia ti, te mira y tú lo escuchas. Y el insecto recibe que tú le escuchas y tú recibes que el insecto te escucha y tú puedes decir, bueno, vale, menudo globo que te has pillado con el LSD. Yo he vivido momentos de reconexión y escucha con criaturas a las que uno habitualmente ¡pah!, le pega una palmada y la mata. No tiene ningún valor matarse 100 moscas. Y yo digo, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Dejar de matar las hormigas en mi casa? Bueno, cada uno verá lo que tiene que hacer. Pero romper los corsés de la razón y aceptar que todo es perfecto, que la vida es intención, que todo tiene una razón de ser, que todo tiene un sentido, es una experiencia tan vertiginosa que uno muchas veces dice, no, no, me voy a volver al territorio de la cordura, porque yo tengo calefacción en mi casa, me pongo mis sábanas, me pongo la película en la plataforma y sé a qué atenerme. Romper ese campo de visión a veces da mucha impresión. Por eso lo de ir despacio, por eso lo de rodearse, por eso lo de que uno tenga guías, gente que le sostenga. Por eso encontrar también cuál es la bicicleta para uno. Ese cuidado, ese mimo. ¿No? Huir de las grandes, grandes visiones, de las grandes, grandes, grandes epifanías para recuperar el sentido de la jardinería. Da Hay que ser, igual. yo, Me yo, puedes yo, dar yo, la visión más espectacular, y vuelvo a lo que decía casi al principio de la conversación, que si mi jardín no está más bonito el viernes, mi jardín interior, que el lunes, no me vale. No me vale. No me vale, porque entonces volveremos otra vez a ese paradigma que tanto daño nos ha hecho, y es, quiero tener la razón. Le voy a decir al mundo cuál es la solución. Yo sé cuál es la clave. Y es que quieres callar y quieres seguir fluyendo con el río. Y es un ejercicio que implica de construirse y un cierto recuerdo de la humildad. Por eso la tradición del chamanismo es tan humorística, porque uno tiene que reírse un poquito más de sí mismo y uno tiene que morirse más a menudo. me enseñas mucho, Pedro, me enseñas mucho, me enseñas mucho. Mira, esta conversación se tiene que terminar en algún momento, o sea, ya sea porque el computador se funda, porque se me acaba el crédito en Zoom, porque uno de los dos tenga que salir porque hay un incendio. Entonces te voy a proponer que la cerremos y te voy a pedir que la cerremos con que me digas, con todo el material que obtuviste en México, ¿qué va a pasar? Cuando yo me encuentre con tu material, no porque vaya a tu casa, sino porque me lo encuentre bueno en una película, o en un libro, o en una serie, ¿con qué me voy a encontrar y eso cuándo va a pasar? Pues ahí se va a hacer elocuente quiénes son mis verdaderos amigos, porque me van a cerrar muchas puertas.
Y entonces necesitaré gente que me quiera para poder dormir en una cama caliente. Aquí tienes casa, aquí tienes casa. Ya lo verás en su momento. Es un mensaje en una botella. Es un mensaje en una botella. Eh, mm, Creo que es una versión del viaje de Ulises. Creo que es una versión del viaje de Ulises que es eh, una road movie que a veces parece fantástica, a veces muy real, que tiene una única intención, que es volver a casa. Volver a casa, oye, ahora te entiendo. Si me hubieras dicho esto hace 15 días no te habría entendido. Te lo confieso así de emocionante. No me gusta convertir partidos en nada de lo que pienso. O sea, no me gusta volverme como un profeta de cada cosa que me agrada. Me parece una forma tonta de vivir. Entonces me cuido mucho de cómo hablo del tema, pero sí debo decirte que es gracias a esa experiencia que esta conversación contigo me ha resultado tan nutriente, que me ha resultado tan nutriente. Para mí ha sido un viaje privilegiado y profundo. Una conversación como la que acabamos de tener con una persona, ya no estoy hablando del actor, sino de la persona. Del tamaño y la dimensión de Pedro Alonso es un regalo. Hago votos porque a todos los que hayan llegado hasta aquí les haya pasado lo mismo o más, porque lo que sí no tengo duda es que lo que nos ha dicho Pedro Alonso es importante. Chao, chao. Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navastalero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Nicole Prada Leighton. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Diseño gráfico, Julián Girales. Social media, Daniel Cetina. Community Manager, Mayra Montaño. Postproducción, Ana Moreno y Juan Pablo Vargas. Coordinación de postproducción, Angie Barros Martínez. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civic. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. ¡Chao! Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.